Bien, entonces saludamos nuevamente a las personas que vienen ahora integrándose. Antes de comenzar la clase, Claudio, ¿por qué no se Porque hay que hacer el truco mágico. Ah, ya, por favor. Tenemos que necesariamente, ¿cierto?, retroalimentar el proceso evaluativo a propósito de que los resultados fueron mejores, pero no sustancialmente mejores, ¿ya? Pero no peores, que a lo menos eso es algo indicativo de que vamos a ir de menos a más y no me cabe la menor duda que van a progresar en el examen y quienes no lo logren en el extraordinario, ¿ya? Ahora, como incentivo para mejorar, tenemos un tiempo muy acotado, ¿ya? Por lo tanto, nos disponemos como para que el jueves podamos tener alguna actividad de mejora, sin perjuicio que podría estar esa alternativa, ¿ya? Con un trabajo escrito, como lo hicimos en acto jurídico, que ustedes envíen a mi correo. Pero yo voy a diseñarlo hoy día para pensar esa alternativa, ¿cierto? Para que las personas puedan acceder, porque en este minuto tengo a nuestra compañera, a Claudia y a Rosa, que fueron las personas que expusieron, ¿ya? Ellas tienen décimas que yo les voy a incrementar en su nota final. Por lo tanto, para que todos tengan el mismo acceso, voy a subir instrucciones como lo hicimos en el ramo pasado, con un trabajo expositivo que tenga que ver con material que sirva para estudiar el ramo a otros estudiantes, ¿ya? Eso lo voy a subir, las instrucciones las voy a subir mañana, ¿ya? Bien. ¿Cómo expositivo, profesores? ¿Cómo expositivo? ¿Cómo? Expositivo significa un material que sirve para exponerlo. Entonces, por ejemplo, ustedes, como un Power u otro material audiovisual con contenido, ¿cierto? Que digan, por ejemplo, ya, la posesión viciosa. Y láminas que den cuenta de lo que es, que sirva para que estudiar y todo, y que tenga un estándar de cierta calidad, porque tampoco van a hacer cualquier cosa si la idea es que eso quede como para que yo después lo socialice, todo eso sí, no en Word, sino que en PDF con sus nombres de agua, porque eso tiene derecho de autor y yo después lo socializo como material de apoyo para que estudien otros estudiantes, pero el trabajo va a ser de ustedes. Si ustedes no le ponen nada, los alumnos después lo completan, profesora Cecilia Porto, pero no es mi trabajo y eso no está bien, ¿ya? Entonces, tiene que ser en un formato que no se pueda alterar el nombre del autor, ¿ya? Eso para que ustedes tengan un incentivo que mejore, ¿cierto?, la calificación para quienes lo presenten. Ahora, por supuesto que voy a publicar que ese incentivo no puede ser ni 1 punto, ni 2 puntos, ni 3 puntos, ¿ya? O sea, serían máximo 5 décimas, ¿ya? Y eso es harto. Entonces, estamos en nuestra última materia a propósito, ¿cierto?, de la posesión para poder entender el último modo de adquirir que veremos, que es la prescripción, ¿ya? Habíamos hablado ya de la posesión, habíamos hablado, ¿cierto?, del Código Civil a propósito de, ¿cierto?, el artículo 700 y habíamos entendido, ¿cierto?, que la posesión podía ser regular o irregular. Eso es muy importante tener la claridad, ¿cierto?, a propósito de entender la posesión regular y sus requisitos. Ese es un buen tema de estudio. Requisitos, ¿cierto?, de la posesión regular y luego, ¿cierto?, la posesión irregular, aquella que le faltan cualquiera de los requisitos que, ¿cierto?, tiene que ver con la posesión regular. Ahora, a ninguna posesión le pueden faltar los elementos constitutivos de ella. Esto es el corpus y el animus, porque en eso consiste la posesión, ¿ya? El corpus y el animus. Por eso es que, ¿cierto?, el dueño no poseedor, para recuperar, ¿cierto?, este corpus, es que entabla la acción reivindicatoria, ¿ya? Y ahí en las acciones posesorias y en la acción reivindicatoria, en la clase que subí ayer, ustedes lo van a poder ver. Habíamos quedado a propósito de las posesiones viciosas, las posesiones, ¿cierto?, violenta y clandestina. Violenta habíamos dicho que es la que se adquiere por la fuerza física o moral, y la clandestina la que se ejerce ocultándolo a lo que tienen derecho para oponerse a ella, ¿ya? Ahora, la transmisión de la posesión. En el derecho nacional hay acuerdo mayoritario en concluir que según nuestro texto la posesión no se transmite. Se afirma de un hecho, por lo que no pasa del causante a sus herederos. ¿Qué se transmiten? Los derechos.
y la naturaleza jurídica de la posesión es un hecho. ¿Cuál es el argumento de texto para decir que la posesión es un hecho de relevancia jurídica? La mayoría de la doctrina, recuerden, que extrae esa conclusión de la propia definición, la tenencia de una cosa determinada. La tenencia es un acto material, un hecho. Cuando el legislador ha querido definir un derecho, lo define como derecho propiamente tal. El dominio, que se llama también propiedad, es un derecho real, etcétera, etcétera. O lo define como una facultad. Cuando hablamos de la tenencia es un hecho. Por lo tanto, la mayoría de la doctrina está conteste en que la posesión es un hecho que tiene, ¿cierto?, relevancia y protección jurídica. De hecho, la posesión, ¿cierto?, está protegida por las acciones posesorias. Leamos el 688, el 722 y el 717, por favor. El 688. En el momento de deferirse la herencia, la posesión efectiva de ella se confiere por el Ministerio de la Ley al heredero. Pero esta posesión legal no habilita al heredero para disponer en manera alguna de un inmueble mientras no proceda. Primero, la inscripción del decreto judicial o la resolución administrativa que otorgue la posesión efectiva. El primero, ante el conservador de bienes raíces de la comuna o agrupación de comunas que haya sido pronunciado, junto con el correspondiente testamento. Y la segunda, en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas. Segundo, las inscripciones especiales prevenidas en los incisos primero y segundo del artículo procedente. En virtud de ellas podrán los herederos disponer de consumo de los inmuebles hereditarios. Y tercero, la inscripción prevenida en el inciso tercero. Sin esta, no podrá el heredero disponer por sí solo de los inmuebles hereditarios que en la partición le haya cabido. Perfecto. 722 y 717, por favor. Artículo 722. La posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es deferida, aunque el heredero lo ignore. El que válidamente repudia una herencia se entiende no haberla poseído jamás. Y 717. Sea que se suceda a título universal o singular la posesión del sucesor, principia en él, a menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya, pero en tal caso se la apropia con sus calidades y vicios. Podrá agregarse en los mismos términos a la posesión propia la de una serie no interrumpida de antecesores. ya. Hablando entonces de posesión, ¿cierto? Tenemos que entender que no se transmite, sin perjuicio, ¿cierto?, que de la lectura del 2500, inciso segundo, y el 919, podría, ¿cierto?, entenderse esta transmisibilidad. Pero nosotros vamos a entender, ¿cierto?, que lo que transmite el causante a sus herederos son derechos, ¿ya? Derechos y obligaciones, pero no, ¿cierto?, hechos. Transferencia de la posesión. Se sostiene que la posesión no se transfiere por acto entre vivos, según el artículo 17 y 2500, inciso primero, pero aquí, ¿cierto?, tenemos que entender que tenemos un argumento de texto. Veamos el 717 y el 2500, inciso primero. 717. Sea que se suceda al título universal o singular, la posesión del sucesor principia en él, a menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya, pero en tal caso se la apropia con sus calidades y vicios. Podrá agregarse en los mismos términos a la posesión propia la de una serie no interrumpida de antecesores. Ya, y 2500, inciso primero. Una cosa ha sido poseída sucesivamente y sin interrupción por dos o más personas, el tiempo del antecesor puede o no agregarse al tiempo del sucesor, según lo dispuesto en el artículo 717. Ya. ¿Cuándo? ¿Qué es el? Ya. El inciso 2.
Ahora, la posesión principiada por una persona difunta continúa en la herencia yacente que se entiende poseer a nombre del heredero. También vamos a entender que la posesión se puede transformar en mera tenencia. Y la mera tenencia, ¿cierto?, en posesión. ¿Se acuerdan que también vimos la transformación del dominio en mera tenencia y la mera tenencia en dominio? Sí. Ya. ¿Cuándo? En el 684, número 5. Ya. A propósito de... A propósito de que se... De la tradición de los bienes muertos. Sí. Ya, perfecto. ¿Y cuando un dueño se transforma, por ejemplo, en mero tenedor? ¿Quién me da un ejemplo? Independiente del artículo. A ver, Claudio. Un dueño, concéntrese porque usted sería perfectamente, es algo que usted, es solo de aplicación. Usted es el dueño de ese anillo. ¿Cómo podría transformarse en mero tenedor del anillo? Deme un ejemplo cualquiera. Los demás todos piensen la misma pregunta. A ver, tengo un anillo, soy el dueño. ¿Cómo me podría transformar en mero tenedor de ese anillo? Siendo yo el dueño. Vendiéndoselo a usted, ¿Ya? pero, por ejemplo, poniendo una condición... No, en el- no. Me lo vendes a mí y yo te lo presto. Me lo vendes a mí y yo te lo arriendo. Pero lo que yo quería decir era Es que es más simple, es más simple que eso. Solamente esa idea, la condición solamente nos va a agregar problemas. No, la pregunta es simple. Deme un ejemplo en que un dueño se transforme en mero tenedor. Ya, ahora, deme un ejemplo en que el mero tenedor se transforme en dueño. Con el mismo ejemplo. Usted es el mero tenedor de ese anillo. Ya, si usted es el mero tenedor de ese anillo, ¿qué reconoce usted? No, bueno, dominio no, el Sí, ¿el dominio de quién? suyo. De cualquiera que sea del dueño del anillo. Hasta ahí todos vamos bien, ¿cierto? Ya. Entonces es usted el mero tenedor. ¿Cómo usted podría transformarse en dueño y alterar la mera tenencia en dominio? Comprándolo. Con el pago. No con el pago, comprándolo. Comprándolo de quién es el dueño, ¿cierto? O el dueño entregándoselo en virtud de la tradición. ¿Y por qué el dueño se lo va a entregar en virtud de la tradición? Porque ha operado entre ambos un título traslaticio de dominio. Permuta, compra-venta, pongan atención, arrendamiento, no. Si Claudio me arrienda a mí el anillo que es mío, no. ¿Se fijan? No tiene aplicación, ¿ya? Entonces acá también, ¿cierto? Podemos entender que el poseedor puede transformarse en mero tenedor, ¿cierto? Y tenemos que entender si el mero tenedor podrá transformarse, ¿cierto?, en poseedor. Entonces la transformación de la posesión en mera tenencia o de esta en aquella. Importantes consecuencias jurídicas implica. Es sorprendente, ¿cierto?, la insuficiencia de texto sobre esta materia en el Código. Para la transformación de la posesión en mera tenencia, el 684 número 5, el 2094, 2494, y para la transformación de mera tenencia en posesión, los artículos que están ahí señalados, ¿ya? Si puede el dueño transformarse en mero tenedor, ¿cierto?, el poseedor también, ¿ya? La mera tenencia en posesión. Mera tenencia es la que se ejerce sobre una cosa no como dueño, sino en lugar y a nombre del dueño. Una cosa reconociendo dominio ajeno. A ver, en el artículo 700, donde está el concepto de posesión Aristóteles, ¿hay alusión a un mero tenedor? Piense bien, piensen todos bien. En el artículo 700, donde está el concepto de posesión, ¿hay alusión a un mero tenedor en el artículo? No. Sí. Sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. Esa otra persona que la tiene en lugar y a nombre de él es un mero tenedor, porque está representando al poseedor. En ese sentido sí. Ya, ahora, no es que el poseedor, ¿cierto?, se transforme en mero tenedor. No, la pregunta que yo les dije en el 700, ¿hay alusión a un mero tenedor? Sí,
cuando es un representante del dueño quien tiene la cosa en su poder, representando al dueño. Ese representante es un mero tenedor, porque la cosa a él no le pertenece. Aunque tenga el ánimo de señor y dueño. Es que no tiene el ánimo de señor y dueño, porque tiene la cosa en nombre, representando al dueño. ¿Quién tiene el ánimo de señor o dueño? El verdadero poseedor, ¿ya? El dueño. Y el que lo representa al poseedor sería el mero tenedor. Exactamente. El que tiene la cosa en lugar y a nombre de él es un mero tenedor de la cosa, pero es un representante del poseedor. Ahora, ¿qué facultades tiene? Eso va a depender, ¿cierto?, del vínculo obligacional que tenga con el poseedor, ¿ya? Características de la mera tenencia. Detentar algo sin ánimo de dueño. Hemos dicho que es de la esencia reconocer que el dominio ajeno. Ejemplos de meros tenedores. Ya, el arrendador generalmente es el dueño. El arrendatario, ven, se dan cuenta, se apresuran a decir, y es el arrendatario el mero tenedor. Otro mero tenedor, el comodatario. Otro mero tenedor, ya, otro mero tenedor, ya en este caso el representante, ¿cierto?, del poseedor, el usufructuario, a propósito, ¿cierto?, cuando debe restituir la cosa, etcétera. Exactamente. Es inmutable e indeleble, jamás se transforma en posesión. El puro lapso del tiempo es insuficiente para la transformación de la mera tenencia en posesión. Esto rescatando la esencia de la institución. El mero tenedor de la cosa reconoce dominio ajeno. Si reconoce dominio ajeno, nunca va a ser poseedor. Cuando no reconoce el dominio ajeno, ahí es donde tenemos que entender si entra en posesión o no. Pero reconociendo dominio ajeno y siendo un mero tenedor, el lapso del tiempo no lo transforma en poseedor. A diferencia de al poseedor, el lapso del tiempo lo va a transformar en dueño. ¿Ya? Con respecto a este punto, Pablo Rodríguez, miembro de la doctrina, a partir del 716 y el 2500, inciso tercero, plantea que la mera tenencia podría o puede mudar a posesión. Para él, el título de mera tenencia no impide que quien comienza reconociendo dominio ajeno pueda alterar por sí mismo su situación y ejecutar actos de poseedor cuando concurren los requisitos del artículo 2510, regla tercera. Veamos qué dice el 716 y el 2510, regla tercera, para entender, ¿cierto?, cómo razona Pablo Rodríguez. ¿Puede ser, por ejemplo, arrendatario que no quiere devolver la propiedad? Es que mientras sea arrendatario, no. Cuando él toma posesión de la cosa como si fuera suya, claro, pero ahí tienen que darse algunos requisitos a propósito que tenemos que distinguir cosas muebles y cosas inmuebles. ¿Ya? 716 primero. El simple lapso de tiempo no muda la mera tenencia en posesión, salvo el caso del artículo 2510, regla tercera. Ya. Entonces pareciera ser que este artículo es claro, porque dice salvo. Por lo tanto, ahí pareciera que hay, ¿cierto?, una excepción a que el simple lapso del tiempo no muda jamás en mera tenencia, salvo esta excepción aparente, pero no toda la doctrina lo interpreta así. Pablo Rodríguez tiene una interpretación literal. 2510, leamos el encabezado y el número 3. El dominio de las cosas comerciales no ha sido adquirido por la prescripción ordinaria. Puede serlo por la extraordinaria bajo las reglas que van a expresarse. Número 3. Pero la existencia de un título de mera tenencia hará presumir mala fe y no dará lugar a la prescripción a menos de concurrir estas dos circunstancias. 1. Que el que se pretende dueño no pueda probar que en los últimos 10 años se haya reconocido expresamente o tácitamente su dominio por el que alega la prescripción. 2. Que el que alega la prescripción pruebe haber poseído sin violencia, clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de tiempo. Ya, o sea, el dueño podría haber ejercido acciones. Él estuvo poseyendo, ¿cierto?, sin ninguna calidad
de cierto ocultamiento o de fuerza. Ahora, tal posibilidad se contempla señaladamente en nuestro derecho tratándose del denominado constituto posesorio, ¿cierto? La doctrina menciona también el evento de que el poseedor efectúe expresa o tácitamente un reconocimiento de propietario al que verdaderamente lo es. En tal caso se transformaría en mero tenedor, cuando toma él la cosa en arriendo. Ahora, En este caso del 2510, número 3, sería prescripción ordinaria. si hay buena fe, hay cierto posesión en el fondo regular, estamos hablando siempre de prescripción ordinaria. Por eso sería extraordinario. Claro, cuando no se dan los requisitos de la posesión regular, estamos hablando de prescripción extraordinaria. Lo que pasa es que todavía no entramos en el detalle de la prescripción, todavía estamos viendo cierto posesión. Esto está en el cedulario. Por lo tanto, esto es importante, ¿cierto?, que distingamos posesión, adquisición, conservación y pérdida de la posesión de bienes muebles y de bienes inmuebles. ¿Cuál será la diferencia en la posesión de bienes muebles y la posesión de bienes inmuebles? El tiempo de la ley. Ya, primero el corpus. El corpus de un bien mueble, que nosotros aplicamos ahí, ¿cierto?, la relevancia de la clasificación a propósito de que una cosa corporal mueble, ¿cierto?, tiene una posibilidad de ser, ¿cierto?, percibida y asida por los sentidos, en la mayoría de los casos, y cuando no lo es, ¿cierto?, vamos a mostrar o vamos a permitir, ¿cierto?, esta aprehensión. Los bienes inmuebles, ¿qué requieren? ¿Una solemnidad? Ya, El ánimo, corpus y ánimos igual que los muebles, pero el corpus, ¿cierto?, podemos entender que tiene una naturaleza distinta a propósito del concepto que nosotros sabemos de muebles e inmuebles. Ahora, si hablamos de un poseedor, ¿quién es el que posee? El dueño. El dueño. Si es el dueño, ¿qué derecho real hay? Dominio, dominio. Entonces, cuando hablamos de bienes muebles, recuerden que el dominio, título, ¿cierto?, y modo, tradición, pero el título traslaticio de dominio es consensual. Cuando hablamos de bienes inmuebles, tradición como modo, igual título traslaticio, pero el título traslaticio es solemne y la tradición no tiene que ver con la simple entrega, tiene que ver con la inscripción. Entonces ahí vamos a decir adquisición, conservador y pérdida de la posesión de bienes muebles y de bienes inmuebles. Si yo tengo la posesión de este celular, porque además soy la dueña, ¿cuál será la forma más obvia e evidente en que yo pierda la posesión? Vendiendo. Ya, pero ¿por qué me dices vendiéndolo? Yo digo genéricamente, es correcto decir enajenándolo, ¿cierto? Enajenándolo o abandonándolo o, ¿cierto?, en el fondo desprendiéndome, ¿cierto?, del corpus y el animus respecto de la cosa. ¿Cómo conservo la posesión? Manteniendo ¿qué? El corpus y el animus. Entonces, cuando yo hago actos, ¿cierto?, que tienen que ver con las facultades del dominio y arriendo el celular, no tengo el corpus en mi poder, pero ¿qué conservo? El animus. El animus, por lo tanto no pierdo la posesión. Ahí ¿qué estoy haciendo? Actos que dicen relación con las facultades del dominio. ¿Ya? Entonces, claridad en distinguir. Eso está en el cedulario, por eso que me interesa que lo entendamos bien como pregunta. Conservación, adquisición, ¿cierto?, y pérdida de la posesión. Y ahí distinguimos de bienes muebles y de bienes inmuebles. Ahí es importantísimo que tengamos absolutamente claro qué son los bienes muebles, cómo llegan a mi dominio los bienes muebles y qué son los bienes inmuebles y cómo llegan a mi dominio los bienes inmuebles. ¿Ya?
Se adquiere la posesión de las cosas muebles concurriendo el corpus y el animus. ¿Qué es el corpus? ¿Qué es el animus, Nadia? Genéricamente son los elementos fundamentales de la posesión, ¿cierto? Ya. El elemento material es el corpus y el elemento psicológico es el animus. Por eso es que se dice que nuestro legislador sigue la corriente subjetiva, ¿cierto? A propósito de la posesión. Ya. Corpus y animus. Son palabras en latín. ¿Qué significa corpus y animus? Eso es evidente, cuerpo y cierto y ánimo. Ya. El corpus se configurará ya por la aprehensión material, ya por un acto que signifique, de hecho, que el sujeto queda con la cosa a su disposición, queda sometido a su potestad. Siendo corpus y animus los elementos constitutivos de la posesión, ella se conserva mientras yo conserve el corpus y el animus. Pero de los preceptos aplicables se observa que el animus es el elemento fundamental, porque puede temporalmente no tener el corpus, porque te lo pasé, te lo arrendé, te lo llevaste, ¿cierto? Pero no por eso pierdo la posesión, porque conservo el animus, ¿ya? ¿No fue decir corpus o cosa? Sí, la cosa materialmente es el corpus, la cosa. Lo que pasa es que cuando hablamos de bienes muebles, el corpus es más fácil de determinar. Cuando también hablábamos, ¿cierto?, el paralelo entre los muebles e inmuebles. En los inmuebles los deslindes, la posibilidad de, ¿cierto?, transportar, así cuando es una cosa, ¿cierto?, corporal y además mueble, ¿ya? Pérdida. Siendo dos elementos constitutivos, se pierde, cuando hablamos de bienes muebles, al perderse cualquiera de ellos o ambos, sin perjuicio de lo dicho precedentemente, o sea, sin perjuicio de que el dueño podría poner el corpus a disposición de otro. Pero ese otro, ¿cierto? Les pregunto a ustedes, ese otro que recibe el corpus, ¿cuándo no está en riesgo la posesión de quien le entrega el corpus a otro? Cuando el que lo recibe con la convicción de que es un mero tenedor. ¿Ya? Entonces, por eso es que dice, sin perjuicio de lo explicado precedentemente, ¿cierto? Se puede perder el corpus y se puede perder el animus, pero también se puede perder, ¿cierto?, solo el corpus sin perder el ánimo. Entonces el mero tenedor enajena la cosa, por ejemplo. Quien la recibe, no la recibe como un mero tenedor, la recibe con ánimo de señor o dueño y se va a presumir que es el dueño mientras yo no pruebe que lo soy. Porque quien la posea va a tener la presunción del artículo 700. ¿Hasta ahí me siguen? Ya, y se fijan que están solo aplicando la materia que ya saben, por lo tanto tienen que desentrabar esa idea, no lo puedo explicar. Si no entendieran nada, tendrían que preocuparse. Pero me siguen en todo lo que yo estoy diciendo, ¿o no? Sí. Ya, perfecto. Se pierde el corpus y el ánimo cuando el poseedor abandona la cosa o cuando la enajena. Los mismos ejemplos que ustedes me acaban de decir, ¿cierto?, cuando yo pregunté. Se pierde la posesión al perderse el corpus. Ello puede acontecer cuando otro sujeto se apodera de la cosa con ánimo de hacerla suya y cuando sin pasar la posesión a otras manos se ha hecho imposible el ejercicio de actos posesorios. Y se pierde la posesión al perderse el animus. Leamos estos artículos 726, 2502, número 1 y 619 a propósito de, ¿cierto?, la pérdida de la posesión de bienes muebles. 726. Se deja de poseer una cosa del que el otro se apodera de ella con ánimo de hacerla suya, menos en los casos que la ley expresamente exceptúa. 2502, número 1. 2502. Cuando sin haber pasado la posesión a otras manos, se ha hecho imposible el ejercicio de actos posesorios, como cuando una heredad ha sido permanentemente inundada. Segundo, cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella otra persona. La interrupción natural de la primera especie no produce otro efecto que descontarse su duración, pero la interrupción natural de la segunda especie hace perder todo el tiempo
tiempo de la posesión anterior, a menos que se haya recobrado legalmente la posesión, conforme a lo dispuesto en el título de las acciones posesorias, pues en tal caso no se entenderá haber habido interrupción para el desposeído. Ya, leamos el 619. Artículo 619. Los animales de río pertenecen al dueño de las jaulas, pajareras colequeras, colmenas, estanques y corrales, o corrales, en los que estuvieran encerrados, pero luego que recorran su libertad natural, puede cualquier persona apoderarse de ellos y ser los suyos, con tal que actualmente no vaya el dueño el seguimiento de ellos teniéndolos a la vista y que por lo demás no se contravenga con el artículo 609. Ya, mientras estuvieran esos animales en las jaulas, ¿estaba el poseedor en posesión de ellos? Sí. Cuando se escapan en los términos que dice nuestra compañera, ¿han perdido la posesión? Sí. Ya, y los animales, en este caso, ¿son muebles o inmuebles? Muebles. Aquí estamos viendo, ¿cierto?, adquisición, conservación y pérdida de la posesión de los bienes muebles. Eso es todo lo que tenemos que entender, lo demás lo leemos en los artículos y debemos estar preparados para dar los ejemplos. ¿Cómo adquiere usted la posesión de ese vaso? ¿Cómo puede conservarla? ¿Cómo puede perderla? Y eso no es más que aplicar lo que sabemos, ¿ya? Bienes inmuebles. ¿Qué son los inmuebles? Ya. Aquí siempre este tema es más complejo, ¿ya? Diferencias tienen, ¿cierto?, respecto de la aplicación a los muebles por obra de al menos dos factores. Por su naturaleza, el corpus, o sea, el cuerpo en los inmuebles, se torna más ficticio o simbólico que en los muebles. A propósito de la extensión, a propósito del espacio, ¿se acuerdan cuando se preguntaban hasta dónde soy dueño? Hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Los deslindes, pero si los deslindes podrían no estar claros, podrían estar, ¿cierto?, en controversia, ¿ya? Eso primero. Porque la generalidad de los países, como se ha dicho, la titularidad de los inmuebles se incorpora a un registro. Y frecuentemente esta incorporación se vincula no solo con el dominio, sino también con la posesión, ¿ya? ¿Qué registro es el que alude acá a propósito de Chile? Del bien. En Chile esta materia es particularmente conflictiva porque, ¿cierto?, se debe que la oscuridad y a veces contradicción de los textos a propósito de cuál es el rol de la inscripción, ¿ya? Las características del registro conservatorio que posibilitan errores en las inscripciones paralelas, superposición de inscripciones, o sea, no es un tema pacífico la perfección en la inscripción. Y si la inscripción no está perfecta, tenemos ahí, ¿cierto?, algunas situaciones que hacen este tema distinto a lo que es a propósito de los bienes muebles. Porque los bienes muebles, ¿cierto?, pareciera ser más fácil determinar la posesión, ¿ya? Los inmuebles pueden estar inscritos o pueden estar no inscritos. Ojo, que no estén inscritos no significa que no tengan propietario. Que no estén inscritos significa que no están en el registro del conservador. Y esto data, ¿cierto?, acuérdense, de 1855. Por lo tanto, el conservador es posterior. No todo estaba inscrito. Se fue inscribiendo, ¿cierto?, progresivamente. Por lo tanto, existe esa posibilidad aún de que el inmueble no esté inscrito. Eso no significa que no esté un poseedor, ¿cierto?, esté haciendo actos materiales de disposición y de dominio respecto de ese inmueble. Que no esté inscrito no significa que no tenga dueño, ¿ya? ¿Qué inmueble en Chile no tiene dueño? Ninguno. Eso es importante, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de los inmuebles no inscritos, aludimos a inmuebles que podrían no estar incluidos, ¿dónde? En el registro de propiedad, ¿ya? Y si además no está en el registro de propiedad y nadie está ejerciendo actos posesorios respecto de ellos, es porque pertenecen al fisco, ¿ya?
Ahora, adquisición. Vamos a distinguir el simple apoderamiento, título no traslaticio como prescripción, ocupación, accesión, sucesión por causa de muerte o título traslaticio, según si la posesión es regular o irregular. Recuerden que este material ustedes lo tienen, ahora solo lo estamos explicando. Ya, lea Nadia, por favor, usted. Inmuebles no inscritos. Para determinar cómo se adquiere la posesión de los inmuebles no inscritos y qué posesión se adquiere, hay que distinguir cuál es el antecedente en que se funda tal adquisición. Los referidos antecedentes son el simple apoderamiento de la cosa con ánimo de señor o dueño, un título no traslaticio de dominio, es decir, un título constitutivo de dominio o la sucesión por causa de muerte, un título traslaticio de dominio. Ya, siga. Simple apoderamiento. De acuerdo con los artículos 726 y 729, el simple apoderamiento de un inmueble no inscrito con ánimo de señor o dueño hace nacer posesión en el que se apodera del inmueble y el que tenía la posesión la pierde. Para adquirirla no se requiere inscripción alguna. 2. Título no traslaticio de dominio. A. Prescripción. No es título o antecedente para la posesión, ya que la supone, y esta es requisito de aquella. B. Ocupación. No puede invocarse como antecedente de la posesión de inmuebles, ya que ella supone que la cosa ocupada no pertenece a nadie. Y ocurre que en nuestro país todos los inmuebles tienen dueño, y que el último término, y a falta de un titular, conocido como el fisco, artículo 590. Jurídicamente, una persona puede apoderarse de un inmueble no inscrito, pero no puede ocuparlo. O sea, no puede ser la ocupación, ¿cierto?, el antecedente que justifique cierto inicio de lo que es la posesión. Por accesión, el que posee un inmueble no está inscrito, ¿cierto?, se hace poseedor del terreno que accede a él. Esta posesión, tal como de la cosa, ¿cierto?, a la que accede, no necesita de inscripción y será regular o irregular según sea la de la cosa principal. Para que yo sea poseedor regular, ¿qué requisitos debo tener, Ana Chávez? Posesión regular, además de justo título y buena fe inicial. ¿Cuál es el tercero que me falta? La tradición, ¿cuándo? No han estudiado mucho, parece. La tradición, posesión regular. Cuando se invoca un título traslaticio de dominio, porque si no se ha hecho la tradición, ¿cómo yo voy a decir que poseo la cosa? Si no se ha hecho la tradición, ¿qué me falta si lo relaciono con los elementos de la posesión? El corpus. No, el animus lo tendría, porque por eso voy a ejercer, ¿cierto?, las acciones personales, para que me lo entreguen. El corpus es lo que me falta, ¿ya? Si el título es traslaticio de dominio, distinguimos si la posesión es regular o irregular. Es indispensable en la posesión regular la inscripción, ya que esta es la única forma de hacer la tradición de los inmuebles y es un requisito indispensable de la posesión regular cuando se invoca un título traslaticio de dominio. La posesión irregular se ha sostenido que es indispensable la inscripción en virtud de lo dispuesto en el 724. El que no distingue la clase de posesión se hace primar dicha norma sobre el 708 en relación al 702. Ahora, cuando hablamos de conservación y pérdida de la posesión en inmuebles no inscritos, después vamos a hablar, ¿cierto?, de los inmuebles inscritos, para que ustedes cuando completen, ¿cierto?, hagan el paralelo. Lea José, por favor. Se ha estimado que la situación de los inmuebles no inscritos es similar a la de los inmuebles y se aplica lo dicho para ello. Se pierde su posesión desde que falta alguno de los elementos constitutivos, corpus, ánimos, ambos. En resumen, se pierde A. Cuando la abandona sin importar que otro entre a poseer. B. Cuando enajena el inmueble, su contraparte la adquirirá previa inscripción o sin ella, según la posición que se adopte conforme a lo dicho antes. C. Cuando alguien llega y usurpa el inmueble no inscrito. D. Cuando el mero tenedor del inmueble no inscrito la usurpa, se da por dueño y la enajena. E. Cuando alguien simplemente obtiene un título traslaticio de dominio que emana de un sujeto distinto del que materialmente posee el inmueble no inscrito y luego inscribe dicho título.
Ya, él le pareciera ser más complejo. Un ejemplo en concreto, Oliver. Deme un ejemplo de la letra E. Así como, ¿cómo sería el caso aquí? Como que alguien le venda el título relativo, por ejemplo, una venta, Ya. la persona no era dueña. ¿Pero quién? Ya, nómbreme a las personas acá con un ejemplo concreto. Ya, porque está bien, está encaminado lo que está bien lo que me estás diciendo. Me venda algo que era de Reinaldo. Ya, pero no, Felipe te vende a ti, ¿cierto?, lo que posee Reinaldo. Y tú inscribes. ¿Quién pierde la posesión? Reinaldo. Felipe es el tercero ajeno, ¿cierto?, que vende a ti y tú lo inscribes, ¿cierto? ¿Y quién pierde la posesión? Reinaldo. Perfecto. Inmuebles inscritos. Eso, consulta, eso ocurre, por ejemplo, cuando hay un caso aterrizado, por ejemplo, en Quilpué, cuando hubieron estas tomas irregulares en un sector X, donde se vendieron terrenos, se hizo precisamente toda esa documentación, pero el dueño del terreno finalmente nunca supo que le vendieron su terreno. Ya. ¿Es exactamente lo Es mismo? que ahí tenemos que distinguir. ¿Ese terreno de Quilpué estaba inscrito? Sí. Ya, entonces no es el caso. Estamos hablando de inmuebles no inscritos en el registro, que hoy día serían casi excepcionales esas situaciones. Hoy día la propiedad raíz, ¿cierto?, está inscrita. Distinto es señalar si la inscripción es correcta. ¿Ya? Esto es un tema, ¿cierto?, que tenemos que distinguir. Adquisición, conservación y pérdida. Ya. Entonces, Rosa. Señorita, sobre lo anterior, es más o menos lo que se habla cuando son las sesiones de derecho. Los inmuebles. Ya, pero lo que pasa es que el que cede derecho sabe que no tiene el dominio. Y sabe que solamente tiene el dominio respecto de derechos. Y eso es lo que vende. Por lo tanto, no es el mismo caso. Ahora te pregunto a ti. Sí, hagamos el ejercicio. Si hablamos de un inmueble inscrito, ¿cómo adquieres tú la posesión de un inmueble inscrito? ¿Ya? ¿Quién dijo algo de inscripción? ¿Inscribiendo qué, Rosa? A ver, Claudia, ¿qué tendría que inscribir Rosa para adquirir ella la posesión del inmueble inscrito? El título, ¿cuál? Traslaticio de dominio que recibe del actual poseedor, quien además es el dueño, ¿cierto? Ella lo inscribe. ¿Qué adquiere? La posesión, ¿cierto? Ella va a actuar con ánimo de señor o dueño, ¿cierto? Que es la dueña. Lo que pasa es que no sabemos si es la dueña o no, pero va a adquirir la posesión de este mueble inscrito con esta nueva inscripción. ¿Qué inscribe? El título. Ya, y al inscribir el título, ¿qué están haciendo? La tradición. Bien. ¿Cómo conserva Rosa esa posesión? La regla general, mientras permanezca esa inscripción y mientras ella, ¿cierto?, no pierda la posesión de ello, y no la va a perder en principio mientras subsista la inscripción. Y subsistiendo la inscripción y ella, ¿cierto?, además siendo la poseedora, ¿qué va a tener ella? El ánimos y el corpus, ya. ¿Cómo podría perder la posesión? Lo más evidente. Pero una nueva inscripción. Ella enajena el bien, otro título traslaticio, y lo inscribe el nuevo poseedor. Eso es lo más general. Después vemos otras reglas. ¿Ya? Hasta ahí relevante. Distinguir en los bienes muebles, que no es complejo, y en los inmuebles es complejo porque tenemos que distinguir, lo primero, exactamente, adquisición, conservación y pérdida de la posesión de bienes no inscritos y de bienes inscritos. Inscritos es lo que nos convoca en realidad por regla general. Ya, ¿cómo se adquiere? Ahí analizamos, simple apoderamiento, título no traslaticio, título traslaticio. Y ahí vemos, ¿cierto?, a propósito de el mismo esquema. Se conserva la posesión sobre un inmueble inscrito
como ustedes mismos decían, mientras subsista la inscripción. O sea, mientras ella sea la dueña. ¿Y ahí qué característica del dominio podemos aplicar cuando yo digo mientras ella sea la dueña? El dominio es perpetuo, perpetuo, mientras ella no se desprenda, ¿cierto?, de ese derecho real, siempre va a ser la dueña. Pérdida, cancelación, por voluntad de las partes, porque lo enajena, por decreto judicial, por una nueva inscripción o porque el poseedor transfiere su derecho. Inmuebles inscritos. Lea Hans, por favor. Ay, perdón. Inmuebles inscritos. Los autores nacionales han denominado teoría de la posesión inscrita a un conjunto de principios y disposiciones legales diseminadas a través del Código Civil y que se refieren a la adquisición, conservación y pérdida de la posesión de los inmuebles. Son preceptos fundamentales en la materia de los artículos. En la materia de los artículos tanto, ya. Claro. Esto detengámonos porque esta es una pregunta. La teoría de la posesión inscrita. Y tenemos que entender, ¿cierto?, que se refiere a un conjunto de principios, acá está el concepto, y disposiciones legales diseminadas, contenidas, establecidas, la palabra que ustedes quieran decir, porque esto es un concepto, no es un término legal, ¿cierto?, en el Código Civil, que regulan precisamente o se refieren precisamente a cómo se adquiere, cómo se conserva y cómo se pierde la posesión de los inmuebles inscritos. Y estos principios, esta cierta regulación está contenida en estos artículos, que ustedes no se los van a aprender de memoria, pero los van a entender para poder explicar esta teoría. 686, 696, 702, 724, 728, 730, 924, 925 y 2505. Vamos a leerlos detenidamente. Artículo 686. Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en el registro del conservador. De la misma manera, se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de uso constituido en bienes raíces, de los derechos de habitación o de censo y del derecho de hipoteca. Artículo 696. Los títulos cuya inscripción se prescribe en los artículos anteriores no darán o transferirán la posesión efectiva del respectivo derecho mientras la inscripción se efectúe de la manera que en dichos artículos se ordena. Pero esta disposición no regirá sino respecto de los títulos que se confieran después del término señalado en el reglamento antedicho. Artículo 710. La posesión puede ser regular o irregular. Se llama posesión regular la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe, aunque la buena fe no subsista después de adquirir la posesión. Se puede ser por consiguiente poseedor regular y poseedor de mala fe, como viceversa. El poseedor de buena fe puede ser poseedor irregular. Si el título es traslaticio de dominio, es también necesaria la tradición. La posesión de una cosa a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla hará presumir la tradición, a menos que ésta haya debido efectuarse por la inscripción del título. Artículo 724. Si la cosa es de aquella cuya tradición debe hacerse por inscripción en el registro del conservador, nadie podrá adquirir la posesión de ella sino por este medio. Artículo 728. Para que cese la posesión inscrita, es necesario que la inscripción se cancele, sea por voluntad de las partes o por la nueva inscripción en que el poseedor inscrito transfiere su derecho a otro o por decreto judicial. Mientras subsiste la inscripción, el que se apodera de la cosa a que se refiere el título inscrito
no adquiere posesión de ella ni pone fin a la posesión existente. Artículo 730. Si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de otro la usurpa dándose por dueño de ella, no se pierde por una parte la posesión y se adquiere por otra, a menos que el usurpador enajene a su propio nombre la cosa. En este caso, la persona a quien se enajena adquiere la posesión de la cosa y pone fin a la posesión anterior. Con todo, si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de un poseedor inscrito se da por dueño de ella y la enajena, no se pierde por una parte la posesión ni se adquiere por otra, sin la competente inscripción. Artículo 924. La posesión de los derechos inscritos se prueba por la inscripción y mientras ésta subsista, contar que haya durado un año completo. No es admisible ninguna prueba de posesión con que se pretenda impugnarla. Artículo 925. Se deberá probar la posesión del suelo por hechos positivos de aquellos a que solo da derecho el dominio, como el corte de madera, la construcción de edificios, la de cerramiento, las plantas o cementeras y otros de igual significación ejecutados sin el consentimiento de quien disputa la posesión. Artículo 2505. Contra un título inscrito no tendrá lugar la prescripción adquisitiva de bienes raíces o de derechos reales constituidos en estos, sino en virtud de otro título inscrito, ni empezará a correr sino desde la inscripción del segundo. Ya, cuando hablamos de las fuentes de cancelación de la inscripción, voluntad de las partes lo tenemos absolutamente claro. ¿Cuándo podrá por decreto judicial? Cuando hay litigio sobre la propiedad. Ya, perfecto. Cuando hay litigio, ¿cierto? Cuando hay ejercicio de acción, por ejemplo, ¿qué acción? La reivindicatoria. El embargo no es una acción, el embargo es una medida, ¿cierto?, que tiene que ver con un apremio al deudor. Ya. Voluntad de las partes, decreto judicial, nueva inscripción. Ya. Eso ustedes lo van a leer, pero eso es solamente para enriquecer el estudio. Posesión regular, posesión irregular. Después vemos, ¿cierto?, conservación, adquisición y pérdida de la posesión, tanto de los bienes muebles como de los bienes inmuebles. Y después entendemos, ¿cierto?, las reglas a propósito de los inmuebles, inscritos o no inscritos. Y aplicamos lo que sabemos. Sí tenemos que entender que la doctrina ha elaborado la teoría de la posesión inscrita, a propósito de cómo se adquiere, ¿cierto?, cómo se pierde, cómo se cancela esta, ¿cierto?, posesión. Y estos son los artículos matrices que hay que leer, hay que conocer y hay que saber aplicar, ¿ya? No es que tengamos que memorizarlos. La posesión, ¿por qué es relevante para nosotros en el estudio? ¿Cuál es el objeto por el cual estamos estudiando posesión? Ya, ¿por qué? Más perfecto en este caso. Estamos estudiando porque estamos viendo los modos de adquirir el dominio. Y el último modo que tenemos que ver se llama prescripción. Y para que opere la prescripción adquisitiva, quien adquiere el dominio debe estar en posesión de la cosa. Por eso es que es importante que entendamos la posesión. Para entender, ¿cierto?, este modo de adquirir, prescripción adquisitiva, por el cual vamos a adquirir el dominio de las cosas, por haberlas poseído por un cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Pero cuando yo digo, vamos a adquirir el dominio de las cosas, ¿qué me faltará agregar? Ajenas, cosas ajenas. Cuando decimos cosas determinadas, estamos hablando de esa cosa que poseíamos. Por lo tanto, lo determinado viene de esa cosa que poseo. ¿Pero por qué esa cosa es ajena? No es que no tenga dueño. El dueño
no está en posesión de la cosa. Y yo estoy en posesión de la cosa creyéndome señor y dueño respecto de ella y voy a adquirir el dominio por este modo de adquirir que se llama prescripción adquisitiva. ¿Ya? La prescripción adquisitiva. Giovanni, por favor, léanos la lámina. En derecho existen dos clases de prescripción, la adquisitiva o usucapión, Sí. y la extintiva o liberatoria, que nuestro código define conjuntamente en el artículo 2492. El fundamento se encuentra en la consolidación de las relaciones jurídicas inciertas, con miras a la certeza jurídica. Ya, pongan atención. Este artículo es como el artículo de la tradición, como el artículo de la nulidad, ¿cierto? Es un artículo que debemos manejar. Leamos el 2492. Artículo 2492. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Una acción o derecho se dice prescribir cuando se extingue por la prescripción. Ya. ¿Por qué dice la doctrina que acá están definidas ambas? Porque al inicio habla de poseyendo las cosas, ¿cierto? Y en la segunda parte dice por no haber ejercido las acciones. Ya. Habla de la prescripción adquisitiva y la extintiva. Leámoslo nuevamente porque cuando definamos como modo de adquirir nos referimos solo a la prescripción como modo de adquirir, o sea, prescripción adquisitiva, ¿cierto? O usucapión. No nos vamos a hacer mención a la prescripción, ¿cierto? Extintiva. Lo que nosotros nos convoca es la prescripción adquisitiva. De nuevo, por favor, el artículo Betsabé. Artículo 2492. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos. Ya, entonces eliminamos ese o de extinguir las acciones y derechos ajenos y conservamos en la primera, ¿cierto?, lectura de Betsabé. Ya, siga. Por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Una acción o derecho se dice prescribir cuando se extingue por la prescripción. Ya, entonces ahora léamelo de nuevo, pero solo aludiendo a la prescripción adquisitiva. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo. No. Concurriendo. No haberse ejercido, eso es la extintiva. No raye el código, sí, no es que esté malo el código, ya. No me asuste. Ahí está el concepto de prescripción adquisitiva. Es un modo de adquirir, ¿cierto?, las cosas ajenas por haberse poseído por cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Eso es. Lo que pasa es que al igual que cuando define el código nulidad absoluta y relativa, ¿cierto?, en el mismo artículo están las dos instituciones. Pero nosotros debemos ser capaces de extraer el concepto de prescripción adquisitiva o usucapión. Adquirir las cosas ajenas por haberse poseído durante cierto lapso de tiempo y concurriendo a los demás requisitos legales. Toda prescripción tiene reglas comunes. Debe ser alegada. O sea, yo tengo que discutir con Hans para saber quién tiene razón, así los dos. ¿Eso es alegado? No. ¿Qué significa alegada? Juicio. Se alega en juicio. Hay contienda entre partes. No puede renunciarse anticipadamente y corre a favor y en contra de toda persona. Debe ser alegada, juicio contradictorio y no un procedimiento de jurisdicción voluntaria.
La jurisdicción voluntaria persigue que un solicitante, ¿cierto?, obtenga del juez la declaración o el reconocimiento de un determinado derecho o situación jurídica. Cuando hablamos de juicio contradictorio, estamos hablando de actor, demandante y demandado, ¿ya? Sustantivamente no existen términos sacramentales para alegarla, basta una manifestación de voluntad clara en tal sentido, pero no basta una vaga referencia a ella, sino que debe alegarse en términos concretos. No cabe en consecuencia una alegación encubierta o implícita. El juez no puede declararla de oficio. ¿Qué significa, Camila, declaración de oficio? ¿A qué se refiere declarar de oficio? Dice, no puede el juez declararla de oficio. A diferencia cuando estudiábamos nulidad, decíamos nulidad absoluta, el juez debe y puede, ¿cierto? Puede y debe declararla de oficio cuando el vicio, bla, bla, bla. ¿Pero qué significa de oficio? ¿Que él hace un oficio? No. ¿Qué significa de oficio? Él al darse cuenta de que eso sucede. Ya, tienen la idea, pongan atención. Se refiere al impulso procesal. No lo olviden, en materia civil, el impulso procesal, la regla general es que es de parte. Y cuando el juez puede actuar de oficio, son casos excepcionales en que el legislador lo señala, como por ejemplo en el caso de la nulidad absoluta. Pero acá el legislador expresamente señala que no, para que no quede duda, porque aquí tenemos una institución muy importante que tiene que ver con la certeza jurídica. Por lo tanto, podríamos discutir o pensar o llegar que a lo mejor sí podría, pero no puede declararla de oficio. Por lo tanto, el juez significa que no tiene impulso procesal para ello. Y si no puede declararla de oficio, ¿qué quiere decir en síntesis? Que el impulso procesal a quién le corresponde, a las partes o al interesado en alegarla. ¿Ya? Claro, no puede declararla de oficio en el mismo juicio, tampoco, no puede, ¿ya? A propósito de que en materia civil la regla general es que el impulso procesal es de parte. Ahora, respecto a la forma en que procesalmente debe ser alegada, la tesis mayoritaria de la doctrina y jurisprudencia es que debe alegarse como acción y no como excepción. ¿Qué significa como acción? Demanda, como acción, ¿ya? Y no como excepción. ¿Qué significa excepción? Acciones y excepciones. ¿Qué es una excepción? La respuesta del demandado ante el ejercicio de la acción. Yo pongo excepciones cuando me defiendo de una acción, ¿ya? ¿En qué procesal están ustedes? Ya, por eso están un poco, ya, pero ahí cuando ustedes escuchan acción, actor, es actor o demandante. Excepción es el que se defiende de la acción. Ya, y después ustedes van a entender que las excepciones se clasifican en dilatorias, perentorias, etc. Eso lo van a ver después entonces en procesal. Mediante ella, el demandado no solo se limita a enervar o rechazar la acción dirigida en su contra, sino que pretende obtener una declaración a su favor con el objeto de que se le reconozca un derecho. Enervar la acción significa oponerse. A propósito también, en otra lámina anterior que vimos a propósito de las acciones posesorias, ahí entonces les voy a explicar cuando dice posibilidades o posibles actitudes del demandado en juicio. No siempre el demandado se va a defender, no siempre el demandado se va a oponer. También está la posibilidad de que se allane. Y allanarse significa reconocer los hechos que, cierto, en este caso el demandante alega. Se allana, que no es lo mismo que la rebeldía, que significa la inactividad estando, cierto, notificado, ¿ya? Hay quienes plantean que puede alegarse también como excepción. La mayoría de la doctrina dice que puede alegarse como acción, o sea, como demanda. Nosotros, que tiene que ver con este autor, proponemos que en caso de ser demandantes, la acción de reivindicación o intentar una acción declarativa de dominio, y si es demandado, excepcionarse y
en algún evento accionar reconvencionalmente. Ya, de eso no se preocupen porque no se los voy a preguntar en detalle porque eso es procesal. Solamente se los voy a explicar a propósito de la reconvención. Es la respuesta en un juicio del demandado frente al demandante cuando el demandado cree tener un derecho. A propósito de, por ejemplo, tú me demandas a mí por una deuda. Yo opongo una excepción, me defiendo y te demando reconvencionalmente por otra deuda que tú tienes conmigo. Esa es la demanda reconvencional, lo que las personas, ¿cierto?, dicen en su lenguaje popular, la contrademanda. Yo te voy a hacer una contrademanda, que yo le dije eso no existe, se llama demanda reconvencional. Entonces yo te demando y tú puedes reconvenir. Entonces la doctrina discute la prescripción. ¿Cómo la alego? Porque debe ser alegada en juicio. ¿Te demando por prescripción? ¿Te defiendes por prescripción? ¿O cabe una demanda reconvencional? Eso es, solamente ustedes sepan que la mayoría de la doctrina piensa que se ejerce como acción, sin perjuicio de que también hay doctrina que plantea que incluso puede ser, ¿cierto?, a propósito de la acción reconvencional. ¿Ya? ¿El modo cuál es? ¿Modo en qué? De la acción. Escritos, estamos hablando de los escritos procesales, ¿ya? Juicio tiene que ver con el escrito de demanda, el escrito de contestación de la demanda, el escrito de la demanda reconvencional. Son formas procesales que tienen plazo, ¿cierto?, que tienen forma y que tienen determinadas regulaciones en el código. Ustedes van a ver, por ejemplo, los juicios ordinarios, demanda, contestación, réplica, dúplica, etc. Pero recuerden que todo juicio tiene etapas. ¿Cuáles eran las etapas en todo juicio civil? Discusión, prueba y sentencia. ¿Ya? No puede renunciarse anticipadamente, ya, esto no es procesal. 2494, siendo un beneficio en cada caso particular poder alegar prescripción adquisitiva, eso es cierto lo que estamos estudiando, es un beneficio, porque yo me voy a hacer dueño de una cosa ajena por haberla poseído, por lo tanto, cierto, es un beneficio, cierto, no puede renunciarse anticipadamente. Vamos a ver el artículo 12, solo para recordarlo. ¿Qué dice el 12? Porque el 8, que la ley se presume conocida por todo, el 12... Exactamente, y aquí está prohibido. El artículo 12 habla de la renuncia de los derechos, ¿ya? Podrán renunciarse los derechos con tal que miren el interés del renunciante. Exactamente, y aquí está prohibida la renuncia, ¿ya? Nuestro código reconoce, ¿cierto?, la posibilidad de, ¿cierto?, la renuncia de los derechos, siempre y cuando solo miren el interés del renunciante y no esté prohibida su renuncia. Por ejemplo, mi derecho a alimentos solo mira mi interés, pero está prohibida la renuncia. El derecho a pedir alimentos es un derecho irrenunciable, ¿ya? La estipulación de renuncia anticipada es nula absolutamente. Se estará infringiendo una ley prohibitiva y entonces el acto carece de objeto, con lo que sería inexistente o al menos nulo absolutamente, según los artículos tanto y tanto, que no vamos a leer porque eso tiene que ver con materia que ustedes, ¿cierto?, saben que es la nulidad. Se llega también a la conclusión de la nulidad absoluta, estimando que tiene por objeto, ¿cierto?, pero es ilícito, son los artículos 1466, ¿se acuerdan? Hay objeto ilícito en todo lo que contraviene, etcétera, etcétera, etcétera. Las reglas de la prescripción son iguales para todas las personas. El precepto se explica en cuanto término con las reglas de privilegio en favor de ciertas entidades, como la Iglesia y el fisco. Tenían trato preferente, ¿cierto?, a propósito de esta institución. Ahora, vamos a leer el 2497. Artículo 2497. Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales y de los individuos particulares que tienen libre administración de lo suyo. Ya. Entonces, ¿cierto? Esta es la regla general. Ahora, características de la prescripción adquisitiva. ¿Cuáles eran los criterios, Daniel,
que nosotros ocupábamos para caracterizar los modos de adquirir. Entonces decíamos ya, características de la ocupación, características de la accesión, características de la tradición. Lo primero era si eran originarios o derivativos, a título universal, a título singular, entre vivo por causa de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, acá tenemos que tener la misma claridad. Es un modo de adquirir originario. Y alguien dice, ¿pero por qué? Si la cosa podría haber tenido un dueño anterior. ¿Pero yo lo recibí del dueño? No. Y de la propia definición, las cosas ajenas no son mías, ¿cierto? No eran mías, pero yo no las recibo de quien era el dueño. El dueño tuvo inactividad. Para él, ¿qué operó? Extintiva. Y para mí, adquisitiva. El derecho del prescribiente principia en él. No se toma en cuenta el derecho del antecesor, aun cuando tenía propietario anterior. El prescribiente no lo recibe de aquel, lo adquiere independientemente. Y porque se ha dictado, porque se alegó, se ha dictado una resolución, ¿cierto? Una sentencia a propósito de ello. Permite adquirir el dominio y los demás derechos reales, con excepción de las servidumbres discontinuas y continuas inaparentes. Entonces, ustedes no me pueden decir qué son las continuas, qué son las discontinuas, porque eso lo vimos. Lo que pasa es que a lo mejor no lo recuerdan, pero tienen que estudiarlo. Es un modo de adquirir a título singular, con la excepción de la posibilidad de ganar por prescripción una herencia, ¿ya? Que eso es materia de derecho sucesorio. Profesora, si yo compro un vehículo a una persona al mes, a los meses, no realicé la transferencia y la persona al mes después fallece, ¿opera la prescripción ahí? No. Cuando tú adquieres algo, lo mismo que si compraras una casa y no lo haces en la forma que la ley señala y esa persona fallece, los herederos, ¿cierto?, van a reclamar lo que está dentro de la masa hereditaria, ¿ya? Pero ahí se distingue entre cómo se prueba, ¿cierto?, el acto jurídico que tú pudiste haber realizado, ¿ya? Ahora, es un modo de adquirir a título gratuito y por acto entre vivos. No necesita el prescribiente hacer ningún desembolso para ganar el dominio, ¿cierto? Si fallece, se inicia una nueva prescripción en sus sucesores sin perjuicio de lo que vimos a propósito de la agregación. Entonces, ¿cuál es el primer requisito de la prescripción adquisitiva? La posesión. ¿Qué artículo da el concepto de posesión? 700. Y 700 y siguientes, ¿cierto?, lo regula. Entonces, la cosa susceptible de ganarse por prescripción, posesión, plazo, que la posesión no esté interrumpida, que no esté suspendida la prescripción. Entonces, cuando en el concepto decimos un modo de adquirir las cosas ajenas por haberlas poseído por cierto lapso de tiempo y cumpliendo los demás requisitos legales, ¿a qué se refieren los demás requisitos legales? A los que están acá, excepto sacando la posesión, porque por haberlas poseído y cumpliendo los demás requisitos legales. ¿Cuáles son los demás requisitos legales? Que la cosa sea susceptible de ganarse, que se cumpla el plazo, que la posesión no esté interrumpida y que no esté suspendida la prescripción. ¿Ya? Vamos bien. Ahora, ustedes esto lo van a estudiar y lo van a responder en el cedulario. Hoy día me interesa que avancemos, que lo podamos ver para que después ustedes puedan trabajar en ese cedulario y las dudas las podamos revisar el jueves. ¿Ya? ¿Estamos a la hora? Ya, vamos a ver esto y salimos a recreo. Que se trate de una cosa susceptible de prescripción. Cosas corporales muebles e inmuebles que estén en el comercio humano. Todos los derechos reales, salvo cierto tipo de servidumbres, la herencia, una universalidad jurídica que es una cierta situación particular, ¿ya? Después, que no puede adquirirse, ahí vamos a volver después del recreo. Ya, descansamos unos minutos. Descansemos, sí, a las 9. Acción.
Ya, entonces, cosas, ¿cierto? Decíamos que no pueden adquirirse por prescripción a propósito de que el primer requisito es que se trate de una cosa susceptible de prescripción. No pueden adquirirse las cosas incomerciables, las servidumbres de ciertas clases, los derechos personales, no obstante que ello es discutible. En cuanto a la posesión, que es el segundo requisito de la prescripción, rige lo que hemos estudiado. ¿Qué significa poseer? La tenencia de una cosa determinada, eso es de la esencia, con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño, el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo o por otra. Ya, este concepto es igual que el concepto de tradición, es igual que el concepto de prescripción adquisitiva, tenemos que saberlo, ya. Pero lo hemos repetido tantas veces que yo creo que ya lo sabemos. Que no esté interrumpida, y ahí vamos a hablar de interrupción natural, interrupción civil y un problema, ¿ya? Interrupción de la prescripción. El concepto de interrupción de la prescripción se refiere a la pérdida del tiempo corrido para ganar por prescripción en virtud de un hecho al que la ley le atribuye ese mérito, acaecido antes que el lapso para prescribir se cumpla. ¿Por qué tiene que acaecer antes? Porque si ha transcurrido el plazo que la ley exige, ¿cierto? Para que yo pueda prescribir, voy a poder ejercer, ¿cierto?, esta acción. Rosas, que es un autor, dice que es la situación que se produce cuando se pierde la posesión, se hace imposible el ejercicio de actos posesorios o termina la inactividad del dueño. Por lo tanto, ¿cuál es la mayor manifestación de actividad del dueño frente a este poseedor? Acción, ejercer la acción. ¿Ejercer cuál acción? La acción reivindicatoria. Bien. Que produce el efecto de hacer perder el tiempo de prescripción transcurrido o de descontarse el tiempo que duró la interrupción según el caso. El Código distingue la interrupción natural y la interrupción civil. Veamos el 2502. Artículo 2502. La interrupción es natural 1. Cuando sin haber pasado la posesión a otras manos, se ha hecho imposible el ejercicio de actos posesorios, como cuando una heredad ha sido permanentemente inundada. 2. Cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella otra persona. La interrupción natural de la primera especie no produce otro efecto que descontarse su duración, pero la interrupción natural de la segunda especie hace perder todo el tiempo de la posesión anterior, a menos que se haya recobrado legalmente la posesión, conforme a lo dispuesto en el título de las acciones posesorias, pues en tal caso no se entenderá haber habido interrupción para el desposeído. La interrupción también puede ser civil. Es todo recurso judicial. Se interrumpe civilmente la posesión cuando se interpone una acción. Ya recurso judicial está señalado, ¿cierto?, para aludir a la acción por el que se pretende verdadero dueño contra el poseedor. Significa la cesación de la pasividad del sujeto en contra quien se prescribe. Debe accionar ante los tribunales. La demanda debe ser notificada y debe estar pendiente el plazo de prescripción, porque de lo contrario se va a alegar, ¿cierto?, que ha operado la prescripción extintiva para el dueño, ¿ya? Los tribunales civiles. La demanda debe ser notificada porque tenemos principios constitucionales a propósito del debido proceso y
todos debemos, ¿cierto?, litigar en un proceso justo legalmente tramitado. Y eso significa poder defendernos. Y para poder defendernos tenemos que tomar conocimiento de que se ha ejercido una acción en nuestra contra. A eso se refiere la notificación, ¿ya? Si para interrumpir basta presentar la demanda ante el tribunal dentro del plazo o además es necesario notificarla dentro de él. Aquí es una discusión procesal. La presentación de la demanda no implica el conocimiento del demandado, porque el demandado no toma conocimiento de la demanda hasta cuando es notificado. Pero ¿qué certeza nos da la presentación de la demanda? Que ha cesado la inactividad del dueño, porque con ese objeto presenta la demanda. ¿Ya? El dueño no presenta la demanda para que su acción, ¿cierto?, no sea eficaz. Por lo tanto, la doctrina dice, pero ¿desde cuándo contamos? ¿Desde la presentación de la demanda o desde la notificación? ¿Ya? Si no se logra notificar, no se puede defender el actor ni puede avanzar el proceso. Si se logra notificar y el actor no se defiende, eso no significa ni que se allana, ¿cierto?, ni que significa, ¿cierto?, que va a asumir una de las actitudes posibles. Ahora, no siempre se puede notificar como el código ordena, que es la primera notificación, que es la notificación personal. Por lo tanto, siempre vas a poder notificar, salvo muy pocas excepciones. Lo que pasa es que no siempre vas a poder notificar de manera personal. El juez va a ir autorizando otras formas de notificación conforme al mérito que informe el demandante. ¿Ya? Eso también lo van a ver en procesal. Entonces, ¿esta notificación también debe efectuarse en el plazo o basta con imponer la demanda dentro del plazo para que la notificación se practique después? La jurisprudencia no ha sido uniforme, ¿ya?, a propósito de cómo se han pronunciado los tribunales al respecto. Pero pareciera ser que, ¿cierto?, la notificación dentro de plazo tendría que ser un requisito copulativo, presentar demanda y además notificarla, ¿cierto?, dentro de plazo para que ésta sea eficaz. Efectos. Según el concepto, por la interrupción se pierde todo el tiempo que se llevaba poseyendo. Respecto de la interrupción civil, debe tenerse presente que en ciertos casos, aun cuando se actuó judicialmente, no queda interrumpida la prescripción según el 2503. Primero, si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal. ¿Qué significa que no ha sido hecha en forma legal? Como la ley señala, por ejemplo, primera notificación personal hecha por un auxiliar de la Administración de Justicia. ¿Cómo se llama ese auxiliar conservador de bienes raíces? Receptor, que es otro auxiliar. Nosotros antes vimos a otro auxiliar, ¿cuál era? Conservador de bienes raíces. Bien, si el recurrente se desistió expresamente de la demanda o se declaró abandonado el procedimiento. ¿Quién es el recurrente? El que recurre, el actor, el demandante. ¿Ya? Se desiste expresamente de la demanda o se declaró abandonado el procedimiento. Presento la demanda conforme a derecho. ¿Qué provee el juez? Notifíquese. Esa actividad me corresponde a mí, contactar al receptor, y no lo hago. No es que yo no estoy retirando la demanda, pero el juez podría entender, ¿cierto?, que no voy a perseverar en mi acción, o podría yo retirar la demanda incluso notificada y me desisto, ¿ya? Y si el demandado obtuvo sentencia favorable, ¿qué significa eso? Exactamente, que el demandante, ¿cierto?, no fue acogida su petición. Bien. La prescripción adquisitiva puede ser ordinaria y extraordinaria. La posesión podía ser regular e irregular. No se vayan a confundir, que a veces algunos dicen posesión ordinaria, posesión extraordinaria y prescripción regular y irregular, todo al revés. No. La prescripción ordinaria o extraordinaria. La posesión es regular o irregular. ¿Ya? La prescripción adquisitiva ordinaria, hablamos de requisitos. Una cosa susceptible de ganarse por prescripción, una posesión regular. ¿Cuál es la posesión regular?
Justo título, buena fe inicial, y será título traslaticio o tradición cuando se invoca un título traslaticio, eso, ya. 2 años para los muebles y 5 para los inmuebles, que la posesión no esté interrumpida y que no esté suspendida la prescripción. Suspensión es un beneficio que la ley establece a favor de personas que se encuentran en determinada situación consistente en la detentación del cómputo del plazo para ganar la cosa por prescripción. Sin definir la suspensión, el Código señala las personas a cuyo favor opera y los efectos que produce en el 2509, que lo leemos nuevamente. Artículo 2509. La prescripción ordinaria puede suspenderse sin extinguirse, en este caso cesando la causa de la suspensión. Se cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si alguno hubo. Se suspende la prescripción ordinaria en favor de las personas siguientes. Primero, los menores, los dementes, los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente, y todos los que estén bajo potestad paterna o bajo tutela curaduría. Segundo, la mujer casada en sociedad conyugal mientras dure esta. Tercero, la herencia yacente. No se suspende la prescripción en favor de la mujer separada judicialmente de su marido, ni de la sujeta al régimen de separación de bienes respecto de aquellos que administra. La prescripción se suspende siempre entre cónyuges. Ya, van a anotar herencia vacante y herencia yacente a nuestra tarea de acrecimiento y lo demás que teníamos, porque eso lo vamos a dejar para el último, el jueves. Herencia yacente, herencia vacante, todos hemos escuchado esos términos. ¿Pero la herencia vacante no va a entrar en el examen? No, es solamente para que no nos quedemos con la duda. Herencia vacante, herencia yacente. Recuerden que tenemos una tarea pendiente, que no es que se me haya olvidado, lo que pasa es que dije vamos a terminar la materia y luego vamos a revisar, ¿ya? Entonces acá en esta lámina solo tenemos una recapitulación. La suspensión se aplica solo a la prescripción ordinaria, nada importa, ¿cierto?, que estén emancipados los menores, y respecto de los dementes y sordomudos no se exige declaración de interdicción. ¿Qué significa emancipación? La emancipación es el hecho que pone fin a la patria potestad. Generalmente coincide con la mayoría de edad, pero no siempre es una causal de emancipación, ¿ya? Por lo tanto, acá, ¿cierto?, se habla de menores independientes que podrían estar emancipados. Significa, si están emancipados, solo que no están sujetos a patria potestad, pero no por ello dejan de ser menores, ¿ya? Luego de indicar que se suspende a favor de ciertas personas, menciona la herencia yacente. Ahí vamos a entender, ¿cierto?, qué es la herencia yacente para que ustedes lo entiendan. Se justifica mantener a suspensión a favor de la mujer casada en sociedad conyugal, porque actualmente es plenamente capaz, ella no administra sus bienes propios, porque los administra el marido, porque el marido es el jefe de la sociedad conyugal. Entonces, ahora que hay matrimonio igualitario, si se casan 2 hombres o 2 mujeres, ¿quién es el jefe de la sociedad conyugal? No. No hay régimen de sociedad conyugal para el matrimonio igualitario, separación de bienes o participación en los gananciales. Y así se salva, ¿cierto?, haber modificado toda la institución. ¿Matrimonios igualitarios tienen régimen matrimonial? Por supuesto que sí, pero no es sociedad conyugal, ¿ya? Prescripción adquisitiva extraordinaria, cosa susceptible de ganarse por prescripción. Posesión irregular. ¿Cuál es la posesión irregular? Cualquiera que carece de los requisitos de la posesión regular, de cualquier requisito, pero toda posesión es de la esencia que tenga corpus y animus, porque si no, no habría posesión, ¿ya? Lo que sí podemos distinguir si es regular o irregular. 10 años, ¿cierto? Y que la posesión no esté interrumpida. La prescripción adquisitiva de otros derechos reales, que es posible igualmente ganar por prescripción, como la hipoteca, el usufructo, sigue las reglas del dominio con algunas excepciones. Tratándose del derecho real de herencia, ¿cierto?, vamos a tener en cuenta ese articulado. Como se ha dicho, por la prescripción adquisitiva se adquiere el dominio. ¿El dominio de qué?
¿Qué cosas? Ajenas por haberse poseído durante cierto lapso de tiempo y que me falta y concurriendo los demás requisitos legales. Entonces, esta adquisición opera no desde que se cumple el plazo necesario, sino retroactivamente. Desde que se inició la posesión, se entiende que el poseedor es dueño de la cosa, no desde que se consumó o declaró la prescripción, sino desde el inicio de la posesión, según se desprende, entre otros artículos, desde el artículo 1736, número 1. Leámoslo, por favor. (1736, número 1). Dice, la especie adquirida durante la sociedad no pertenece a ella aunque se haya adquirido a título oneroso cuando la causa o título de la adquisición ha precedido a ella. Por consiguiente, primero, no pertenecerán a la sociedad las especies que uno de los cónyuges poseía a título de señor antes de ella, aunque la prescripción o transacción con que las haya hecho verdaderamente suyas se complete o verifique durante ella. Segundo, ya, hasta ahí. De la lectura de ese artículo, ¿cierto? La doctrina interpreta esta conclusión. ¿Desde cuándo soy dueño de lo que adquirí por prescripción? La mayoría de la doctrina señala, ¿cierto?, que desde que se cumple el plazo, ¿cierto?, pero retroactivamente, o sea, desde que tengo esa calidad de poseedor. ¿Por qué tenemos que analizar la sentencia si hablamos de prescripción? Porque no opera de pleno derecho, debe ser alegada. Por lo tanto, si yo voy a ser el prescribiente vencedor, es porque obtuve sentencia a mi favor. ¿Y cómo debe estar esa sentencia para que me dé certeza? Firme, ejecutoriada. Muy bien. La sentencia que declara una prescripción adquisitiva del dominio de un bien raíz o de derechos reales en él, salvo el de servidumbre, debe inscribirse en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces. El objeto de la inscripción es dar publicidad y mantener la historia de la propiedad raíz y hacer oponible a terceros el fallo. Entonces acá, esa inscripción tiene un rol distinto a lo que tenía, ¿cierto?, la inscripción del título traslaticio de dominio solemne. ¿Cuál era el objetivo de la inscripción del título traslaticio solemne respecto de un bien raíz? La forma de hacer la tradición. Y acá, y la inscripción de la sentencia tiene que ver con la historia, ¿cierto?, de la propiedad raíz. No es tradición, porque el modo de adquirir, ¿cuál fue el que operó? Prescripción adquisitiva. ¿Ya? Prescripción contra título inscrito, 2505, ¿cierto? Y ahí dos grandes problemas. ¿Es o no es necesario el título inscrito, ¿cierto?, cuando hablábamos de la competente inscripción, o si vamos a hablar que es aplicable a toda prescripción o solamente a la ordinaria. Me he apresurado para que ustedes tengan una visión de la materia que es esta. Esto es lo que vamos a controlar. Sin embargo, ustedes ahora, al completar el cedulario y hacer los ejercicios evaluativos para el jueves, vamos a poder aclarar las dudas. Porque hoy día es imposible, ¿cierto?, que aprendan todo y aprendan con H intermedio, porque solo estamos viendo lo panorámico para que ustedes conozcan toda la materia. Pero al estudiarla, tienen que entenderla, relacionarla y decantarla, ¿ya? También podríamos hacer ejercicios, como por ejemplo comparar los modos de adquirir, que no lo voy a preguntar en el examen, pero ustedes al estudiarlo, ¿cierto?, pueden hacer esos paralelos y les van a servir como, ¿cierto?, forma de integrar el conocimiento. Por lo tanto, el jueves vamos a ver el cedulario. Ustedes se pueden organizar, lo pueden hacer en grupo, etcétera, ¿cierto? Y vamos a hacer más ejercicios evaluativos con el cedulario.
y ahí yo invito a las personas que se ponen nerviosas a hacer los ejercicios evaluativos. Entonces, frente a la pregunta 8, por ejemplo, ya, ¿cuál es la respuesta? Pero dímela tú, por ejemplo, ya. Puedes tener el cedulario como apoyo, pero después trata de decirla sin el cedulario. Y los demás vamos completando lo que tenemos en nuestras propias respuestas. En esto uno no es que sea egoísta, pero el cedulario yo creo que hay que hacerlo máximo entre 2 o 1, porque cuando uno confía, yo hago la de una 5, tú de la 5 a la 10, tú de la 15, y si ese alumno no es muy responsable o muy detallista, yo voy a arriesgar el ramo por no haber participado en todo el cedulario, como que no, ¿cierto? Ahora, uno tiende a asociarse con personas serias y todos son serios acá, pero a veces el tiempo nos pilla o a veces también nos podemos equivocar. Yo creo que estoy dando respuesta y poniendo esto y puedo estar equivocado. Entonces, es bueno que los cedularios se hagan, ¿cierto?, de grupos pequeños, pero que sí se socialice y sí se comparta. Entonces, el jueves, tú al darme la respuesta de tu pregunta, alguien puede decir, profesora, yo puse otra cosa. Y eso podría ser complementario y también estar bien. A veces no hay una respuesta única a una respuesta. O sea, perdón, a una pregunta. ¿Ya? ¿De qué se ríe, señorita? No lo puede decir. Ya. No entiendo que las preguntas del cedulario son las que se incorporan, o sea, puede haber, por ejemplo, las mismas que hizo la vez. Todas las que puse, más las que incorporé, porque esto es examen, por lo tanto, a alguien le puede salir incluso la misma que ha salido ya, le podría salir algo 3 veces. Va a salir la tradición de lo mismo, pero ahora... 325 preguntas. Exactamente, pero de las 325, 300 usted ya las conoce. Las que agregamos son las últimas. Y he dejado afuera todo lo que es la regularización de la propiedad de raíz y de acá estoy controlando lo más relevante. Tampoco es tanto y todo acá, ¿ya? Porque las preguntas están. Ahora ya no es temario, les entregué cedulario. ¿Ya? Profesora, con respecto a la página que usted subió, tenía un PPT, no sé si yo lo vi, ¿ese PPT lo subió o estaba dentro de un PPT? Porque yo revisé todo. No, el de la acción. Tienes razón, pero al proyectarlo no se ve. No, es que usted lo pasó y todo, pero estaba en la... Lo que pasa es que yo compartí pantalla y cuando yo comparto pantalla no se ve. Sí, no se ve. Ese es. No, pero no lo subió. Pero para tenerlo... Como ya, no, ya. Lo subo, me recuerda alguien, me manda un WhatsApp mañana. Porque no lo tengo acá. A ver, salvo que alcancemos a sacarlo del correo. No, lo subo mañana. Pero alguien me manda, ya, Sonia, tú o Claudia, los que tienen mi... y lo subo mañana. Profe, el trabajo de la décima... Voy a subir mañana las instrucciones. El trabajo tiene que ver con lo mismo que hicimos para actos jurídicos a propósito de material de apoyo. Las personas que me lo envíen tienen ese puntaje. Hubo personas en actos jurídicos que dicen, profesora, yo se lo mandé, pero me lo mandaban después. ¿Se acuerdan que hay una discusión a propósito que yo di un plazo, etcétera? Ya, ahí yo voy a ser clara y el plazo lo voy a respetar porque el error fue mío ante una situación que era atendible. Yo admití algo fuera de plazo y eso generó una incomodidad porque todos están presionados y todos tenemos problemas en realidad. Entonces, el error fue mío el semestre pasado y lo recuerdo, pero no me entraba en detalle. Por lo tanto, yo voy a poner un plazo, voy a poner las condiciones y esas son las personas que van a tener acceso a esa bonificación. Por lo tanto, profesora, se me olvidó adjuntarlo, le mandé el correo, pero ya sin archivo adjunto, eso ya no va a tener cierto asidero. Y el plazo tiene que ser razonable para que estudien, porque les sirve para estudiar, porque no después van a decir, hoy me fue mal por estar haciendo el trabajo. Es voluntario. A lo mejor hay personas que no necesitan hacerlo, o algunas personas sí, no lo sé. Yo necesito hacer 2 trabajos. ¿Puedo hacer 4? La gente que ya expuso, en este caso Claudia, ¿no lo hacen entonces? No. Claudia, ahí dijo nuevamente. No. Sí, lo que pasa es que no les voy a subir un punto. Ni tampoco voy a discriminar así como que se hace un mejor trabajo. No. Entonces, ya lo hicieron, por lo tanto no... De la Claudia, ¿no? ¿Cómo pasa en
Ya. Rosa Aguilera, Claudia Gurto, Claudia Humada,